Gloria a Dios, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Aquí quiero leerle algo bien importante. Bien importante porque hay tantas cosas que están pasando hoy con el evangelio y no se le está enseñando algo que es bien importante a la gente que viene a aceptar a Cristo. Y yo quiero enseñarle a ustedes algo que acabo de leer y el Espíritu Santo me llevó a esto y me explicó algo sobre esto y tengo que traérselo a cada uno de ustedes. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 en adelante. Amén. Donde dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, el sucio de la carne, sino como la aparición de una buena conciencia hacia Dios, por la restauración de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí me está diciendo que Jesucristo murió en la carne, pero vivió en el espíritu y fue a predicarle a las almas que estaban en prisiones de los tiempos antiguos, de los tiempos de Noé. Esas personas que Dios quiso salvar en los tiempos de Noé, pero no las salvó y las destruyó con un diluvio. Esas personas quedaron bajo el agua. Él le dijo a Noé, ¿verdad? Hasta Noé mismo, me imagino que le predicaba a esas personas, enderecen el camino del Señor y ¿verdad? Pero no hicieron caso y siguieron con su pecado y tú sabes, Dios se enfureció en contra de ellos. Dios mandó a Noé que se hiciera un arca para salvarlo a él y a su familia, porque el mundo alrededor de él no quería hacer caso. Noé construyó el arca y entró en el arca él y la familia. Dios cerró el arca y mandó el diluvio. Cuando Dios mandó el diluvio por 40 días y 40 noches, todos los pecadores que estaban fuera del arca quedaron sujetos bajo del agua. Quedaron sujetos bajo del agua y murieron bajo del agua. Amén. Así mismo pasa con el bautismo, hermano. Esto es algo bien importante. Por eso es que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nacemos en un cuerpo en pecado, nosotros nacemos en pecado, este cuerpo camina en pecado de su nacimiento. Para poder eliminar ese pecado, tenemos que ser bautizados. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando somos bautizados, el cuerpo entra en el agua, queda el hombre viejo bajo el agua, como los que quedaron bajo el agua en los días de Noé. Y cuando sube a caminar en espíritu. ¿Me entiende? Es importante ser bautizado porque el viejo hombre, esta carne, debe ser enterrada bajo esa agua como los que se enterraron en el día de Noé. Este cuerpo pecaminoso. Así para cuando nos levantemos de esa agua, nos levantemos para vivir en el espíritu. Por eso fue que Cristo empezó a predicar después que fue bautizado, hermano. Él nos enseñó un ejemplo. Aunque él fue perfecto, por el cuerpo de él nació de María, nació en corrupción, nació en pecado,
carne, como todos nosotros, y él tuvo que bautizarse. Por eso fue que Juan le preguntó: yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dijo: déjalo, porque así tiene que ser, para que se cumpla. Porque él sabía que el cuerpo nació de la carne, y todo cuerpo, la Biblia dice que todo lo que salga de la carne, nazca de la carne, nace en pecado. Y él tuvo que hacer ese ejemplo y dejar ese cuerpo abajo del agua y subir para caminar en el Espíritu. ¿Sí me entiende? Por eso es que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Cristo. Nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Cristo. Es importante. Hay mucha gente que dice: no, que eso no es importante. Bueno, si lo es. Había un eunuco que estaba en la carretera, en una carrilla, ¿verdad?, leyendo del libro de Isaías, cuando Isaías estaba hablando del cordero que iba a ser sacrificado, ¿verdad?, por la humanidad. El eunuco no entendía eso. El eunuco se preguntaba: ¿de qué está hablando este hombre? ¿Está hablando del mismo o está hablando de otra persona? Dios le dijo a Felipe: Felipe, acércate a esa carreta, porque hay alguien ahí que necesita explicación. Cuando Felipe se acercó a esa carreta, que escuchó el eunuco leyendo del libro de Isaías, ahí fue donde Felipe entró y le explicó que Isaías estaba hablando del Mesías, de Cristo. Entonces el eunuco le dijo: ¿qué tengo que hacer? Yo creo. ¿Qué tengo que hacer? Ya el primer paso lo dio, es creer. Pues tiene que ser bautizado. Cuando el eunuco vio que había agua, le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué me impide a mí para ser bautizado? Los dos bajaron, el eunuco fue bautizado y el Espíritu se llevó a Felipe. Pero esta es la importancia del bautismo, hermanos. Debemos de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Hay muchas iglesias que solamente están buscando que se les llenen las iglesias de gente, y solamente haz la oración que ya tú vas a estar bien. No, hermano, no. Bautice esas almas, bautícela, porque es un mandato. La palabra lo dice. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre de Jesucristo. Lo dice la palabra. El bautismo es bien importante, y debemos de procurar que todo el que nosotros les prediquemos, amén, que todo el que nosotros les prediquemos, y si se convierten, hermano, buscar una manera de poder bautizarle a esa persona. Este mundo lo que te quiere hacer creer es que tú tienes que estudiar, ir para la escuela y aprender de todo esto para poder hacer eso. Hay otras iglesias que dicen que para tú ser bautizado tienes que ser miembro de esa iglesia, y eso es mentira. En la Biblia no dice eso. Todo aquel que cree que sea bautizado en el nombre de Cristo, sea donde sea. El eunuco no tenía iglesia y fue bautizado y siguió por su camino. Amén. Esto es algo bien importante, hermano. Bien importante. Espero que les guste este corto mensaje, ¿verdad? Y comparta estos videos para que siga la gente aprendiendo más de lo que dice la palabra. Amén. Soy el hermano Ricardo Rosario, aquí con ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta la próxima, hermano.